Vamos a orar, hijos. Una nueva tormenta se presenta al final del año, especialmente en Navidad. Oren para que ningún mal llegue a su hogar y que sus familias estén protegidas. Este contenido sagrado guarda el testimonio singular del mensaje final revelado por la Virgen de Medjugorje a la vidente Ivanka durante su aparición. Además, abarca su increíble relato, nunca antes traducido al español, en el cual revela detalles inéditos sobre la aparición original de la Virgen de Medjugorje y algunos aspectos cruciales relacionados con el cumplimiento de los 10 misterios. Iván fue pionero en dar testimonio de la soberana de la serenidad y fue el primero en recibir los 10 misterios. Él está entre las pocas almas que obtuvieron conocimiento sobre la esencia de la Virgen, y su testimonio destaca como un faro precioso para comprender la magnitud y las razones detrás de la proclamación en Medjugorje. ¿Cuál es el mensaje más reciente aún no divulgado entregado por la Santísima Virgen a Iván Ivankovich? La vidente en cuestión tiene el privilegio de ser la primera entre los 6 videntes de Medjugorje en ser informada sobre los contenidos de los 10 secretos. Este conocimiento le confiere una comprensión detallada sobre la revelación y ejecución de estos secretos, incluyendo las fechas designadas para su plena materialización hasta el 7º día de mayo de 1985. A pesar de haber experimentado apariciones diarias, debido al ten de gris secreto, la Virgen María anunció solemnemente que, por el resto de su vida terrenal, se le concedería a Iván una única manifestación anual, ocurriendo el 25 de junio, coincidiendo con el aniversario de las divinas apariciones. El mensaje más reciente de la Virgen de Medjugorje para Iván, antes de la interrupción de las apariciones diarias, fue expresado de la siguiente manera: Amada descendiente, no albergues tristeza en tu ser, pues iré a visitarte cada aniversario. Excepto próximo, hija de mi amor, no permitas que el temor te embargue, pensando que erraste, que por eso no iré más a encontrarte. Ejecutaré los designios que yo planeé, pues soy tu madre, y el amor que emana de lo más mío expresa gratitud por haber respondido al llamado de su hijo y por demostrar la constancia esperada de tu parte. Iván advierte sobre la intervención de Satanás, un formidable adversario que busca aniquilar a las familias. Por lo tanto, exhorta a revitalizar la oración en el ámbito familiar y abrazar una vida cristiana genuina. Iván afirma haber recibido un don notable de Dios, reconociendo la inmensa responsabilidad que lleva ante la divinidad y la humanidad. Motivada por esta razón, insta a realizar una conversión diaria, mantener el espíritu receptivo y adherirse a una existencia conforme a los mensajes recibidos de la Santísima Virgen. Según la enseñanza de Iván, los pilares esenciales a abrazar comprenden la exploración de las Sagradas Escrituras, el sacramento de la confesión, la participación en la Santa Eucaristía, la práctica del ayuno y la oración del corazón. Estos guían hacia la transformación espiritual y la consecución de la paz. Iván, junto con las demás visionarias, fue sometida a interrogatorio por los 20 miembros de la Comisión Vaticana sobre Medjugorje, una entidad comisionada en esa época por el cardenal Joseph Ratzinger, presidida por el cardenal Ruini. Iván comparte también un testimonio sobre la vida eterna. 2 meses antes de que comenzaran las apariciones en Medjugorje, su progenitora partió de este mundo. En un cierto día, solicitó a la Santísima Virgen información sobre su madre, y la respuesta divina fue que ella estaba en su presencia en el reino celestial. En otra ocasión, Dios concedió a Iván volver a contemplar a su madre y abrazarla nuevamente. En este emocionante encuentro, la madre expresó a su amada hija un profundo orgullo. La Santísima Virgen de Medjugorje reveló a Iván detalles sobre su futuro, el destino de la Iglesia y el curso futuro del mundo. Iván registró meticulosamente todo, pero compartirá esta información trascendental solo con la persona designada en el momento en que la Virgen de Medjugorje conceda su beneplácito. Lo que está a punto de ser narrado es un relato extraordinario, íntegro y desprovisto de censura, en el cual el vidente Iván revela aspectos extremadamente relevantes sobre los mensajes y manifestaciones de la Virgen María en Medjugorje. Recuerdo aún aquel mes de junio de 1981, cuando tenía apenas 15 años, viniendo de una familia en la que la oración en comunidad era practicada. Nunca me fue comunicada la posibilidad de que la Virgen María se manifestara en esta tierra. Eso parecía algo inimaginable. Estábamos jugando y esperando a que otros niños se unieran a nosotros en el monte Podverdó.
Mientras estábamos allí, Iván volvió la cabeza y contempló la colina de Podbrdo, comunicándole a Mirjana. «Mirjana, mira allí abajo, la Gospa, la Santísima Virgen María, está allí». Mirjana, sin cambiar siquiera la dirección de su mirada, replicó: «¿Qué quieres decir? ¿Cómo puede ser que la Virgen María actúe así?» Impulsados por un profundo amor, comenzaron a caminar hacia esa presencia celestial que ocupaba tan sagrado espacio. Durante ese encuentro efímero, encontraron a Milka, hermana de la vidente María, encargada por su madre de cuidar del rebaño. Al notar la expresión en el rostro de Iván, Milka preguntó: «Iván, ¿qué está pasando? ¿Qué ves?» Iván compartió entonces la revelación de lo que sucedió en ese momento. Mirjana y Milka, acompañándolo, volvieron a presenciar la presencia de la Virgen María, experimentando un torbellino de emociones entre alegría, lágrimas y cánticos. Fue una mezcla de sentimientos verdaderamente profundos. En ese momento, Bisk se unió a ellos. Al acercarse a la visión, experimentó miedo, se descalzó y corrió a casa. En el camino, se encontró con Iván y Jacob, a quienes les contó lo sucedido. Juntos, decidieron regresar a la colina. En ese momento, todos vieron nuevamente a la Virgen María, cuya presencia se manifestaba a una distancia de aproximadamente 400 a 600 metros, haciendo gestos con las manos. Incitándolos a acercarse, la congregación vivió una explosión de emociones. No podían ignorar que el miedo y la perplejidad dominaban los sentimientos a medida que se acercaban. Algunos optaron por volver a casa, mientras que otros buscaron refugio en la primera casa que encontraron. Una vez allí, compartieron la experiencia de contemplar a la Madre de Dios, dejando a la audiencia completamente conmovida. Aquellos que fueron los primeros en recibir esta revelación estaban inquietos, aconsejando que detuvieran sus divagaciones, regresaran a casa y no mencionaran más el evento. Cuando Iván regresó a su residencia, compartió la experiencia con su abuela, su hermana y su hermano. Sus hermanos se burlaron de él, pero su abuela dijo: «Amada hija, parece inverosímil que hayas avistado a la Virgen María. Seguramente viste a alguien que estaba allí arriba en la montaña cuidando de las ovejas». Iván se retiró para descansar, experimentando cierta desilusión, y esa noche se convirtió en la más larga de su existencia. Se sumergió en una profunda reflexión, cuestionando cada evento y preguntándose si había perdido la razón, ya que ya no se sentía seguro de la realidad de lo que había presenciado. Al amanecer, la noticia se extendió por toda la localidad de Medjugorje, y todos estaban al tanto, o habían oído hablar de la supuesta manifestación de la Virgen María. Numerosas personas se dirigieron hacia la montaña Podbrdo, con la esperanza de presenciar nuevamente la supuesta manifestación de la Madre de Dios. En medio de esa procesión, la abuela de Iván la sostuvo por el brazo y la aconsejó que no bajara. Fue en ese momento que los videntes comenzaron a percibir destellos de lo inexplicable, incitándolos a acercarse aún más a la elevación. Rápidamente, alcanzaron la cima de la colina en el monte Podbrdo, sin tropezar ni perder el equilibrio. Fue en ese instante cuando, por primera vez, se encontraron frente a la mística presencia de la Virgen María. Iván carece de palabras para narrar la belleza y magnificencia de ese momento, algo incomparable con cualquier otra experiencia terrenal hasta el día de hoy. Sus ojos no contemplaron nada que se asemeje remotamente a la extraordinaria belleza de la Virgen María. Su presencia se revela como la de una hermosa y joven dama de cerca de, como máximo, 20 años, vestida con una ropa gris y un velo blanco. Sobre ese velo, ella ostenta un adorno en la cabeza con estrellas, una corona celestial formada por astros resplandecientes. Sus ojos deslumbran con una mirada hermosa y pura, llena de amor y de una indescriptible bondad. Su cabello largo, y de un negro profundo, parece estar sostenido por una especie de nube etérea, envuelto en el amor maternal que emana de tan singular experiencia. En medio de la intensidad emocional, quedó claro, sin lugar a dudas, que estaban auténticamente en la presencia de la Madre de Dios. Vale la pena destacar que 2 meses antes de esta primera manifestación, la Madre de los Videntes había fallecido en el segundo día de las apariciones. Dirigiéndose a la Virgen María, conocida como Gospa, uno de los videntes preguntó: «¿Dónde está mi madre?». La respuesta llegó con infinito amor, cuando la Virgen María volvió su mirada hacia ellos y con ternura maternal expresó: «No se angustien, siempre estaré a su lado». Esta promesa se concretizó a lo largo de los años, y sin la presencia materna,
los desafíos de la vida habrían sido insuperables. Incluso frente a adversidades y persecuciones, los videntes lograron superar gracias al amparo de la Virgen María. Al cuestionar por qué fueron elegidos y qué los distinguía como individuos especiales, la Virgen María respondió con profundo amor, explicando que su elección no necesariamente recae sobre los más destacados. En otra ocasión, al preguntar cuánto tiempo permanecería con ellos en Medjugorje, la Virgen respondió: «Se fatigarán de mi presencia». Esta respuesta llevó a la reflexión de que, en realidad, no es la Virgen María quien se cansa de ellos, sino los seres humanos que gradualmente se alejan de la conexión con Dios. La Virgen María se manifestó en Medjugorje como la soberana de la paz, reafirmando los principios cristianos que fueron olvidados. Enfatizó la importancia de la confesión, la oración, la lectura de las Sagradas Escrituras y el mérito de la penitencia. Desde el inicio de las manifestaciones, solicitó la recitación diaria de una serie de oraciones, además del rosario completo, y también los exhortó al ayuno. A lo largo de los años, la Virgen María reveló detalles sobre su propia existencia y sobre el futuro de la Iglesia y del mundo. Ivan registró todo el contenido de esas manifestaciones, esperando el momento en que la Santísima Virgen revelará a quién confiar tan valioso testimonio. Su última manifestación diaria ocurrió en mayo de 1985. Con absoluta certeza, Iván comparte su experiencia sobre la existencia después de la vida terrenal. La Santísima Virgen María concedió la gracia de contemplar a su madre en una manifestación, proporcionándole la oportunidad de interactuar con esa ser poderosa y excepcional, confirmando de manera contundente la realidad de la vida eterna. En cada manifestación de la Virgen María, los cielos se abren, instigándolos a buscar la conversión, la penitencia y la oración. Es una oportunidad sublime que el cielo nos presenta diariamente. Como hijos de la humanidad, tenemos la libertad de decidir si responderemos a este llamado divino o lo desconsideraremos. En Medjugorje, la Virgen María encomendó diversas misiones a los videntes. A algunos les fue encomendada la tarea de orar por los enfermos, a otros por los sacerdotes, mientras que algunos elegidos dedican sus esfuerzos especialmente a las familias. En el caso particular de Iván, la Virgen María solicitó que elevara preces por las familias y rogará por la preservación del sacramento del matrimonio. Esta oración, con un propósito más amplio, busca incentivar a las almas a cultivar el espíritu cristiano, participando activamente en la celebración de la Eucaristía dominical y dedicando tiempos regulares a la lectura de las Sagradas Escrituras. Iván enfatiza que las Sagradas Escrituras deben permanecer en el epicentro de cada hogar. Destaca que si las familias se unen adecuadamente en torno a la Biblia, lamentablemente no habrá esperanza para el mundo. Por lo tanto, es crucial considerar la familia como el núcleo de la fe. Con frecuencia, encontramos pretextos para evitar la oración, argumentando escasez de tiempo. En realidad, el tiempo es un regalo divino, y el desafío reside en nuestra falta de organización para consagrar el tiempo necesario y discernir entre lo urgente y lo verdaderamente trascendental. Simplemente comenzar el día con la señal de la cruz y dedicar la jornada al Señor es suficiente. Al concluir el día, expresar agradecimientos por todo debería ser tan innato como respirar. La devota se esfuerza por cumplir la sagrada misión confiada por la Virgen a todas las familias del mundo a través de la práctica de la oración. Destaca que la Santísima Virgen María nunca se cansa de permanecer a nuestro lado, pero son los seres humanos quienes progresivamente se han distanciado de Dios. Resalta la importancia de considerar la oración como algo tan inherente como respirar y subraya que, sin la serenidad proveniente de Dios a través de la oración, nos veremos desprovistos de plenitud. Al extraer lecciones espirituales y morales de las manifestaciones marianas en Medjugorje, la devota destaca el mensaje principal: la trascendencia de la fe y la espiritualidad en la jornada diaria. La presencia de la Virgen María proporciona consuelo y dirección espiritual a través de la oración y la comunión con Dios. Enfatiza la importancia de una vida de oración continua como medio para alcanzar serenidad interior, fortaleza espiritual y discernimiento entre lo urgente y lo verdaderamente significativo. La Santísima Virgen María confió a la devota la responsabilidad de elevar preces por las familias y preservar el sacramento del matrimonio, destacando la importancia de construir y apoyar familias sólidas, manteniendo el matrimonio como un vínculo sagrado. La devota también anima la lectura de las Sagradas Escrituras y la participación asidua en la celebración eucarística dominical como medios para profundizar la fe
y fortalecer la conexión con Dios. Ella comparte un testimonio sobre la existencia eterna, resaltando que la conexión con los fallecidos es posible, ofreciendo optimismo y consuelo para aquellos que han enfrentado la pérdida de seres queridos. En términos generales, la devota comunica un mensaje alentador, instando a las almas a no ceder al miedo ante los desafíos terrenales. La presencia y enseñanzas de la Santísima Virgen María sirven como fuerza inspiradora para fomentar una vida de fe, buscando serenidad interior a través de la oración y comprometiéndose con relaciones familiares y matrimoniales sólidas y significativas. Además, destaca la importancia de recorrer la vida con optimismo, certeza y afecto, invitando a los lectores a compartir más relatos de fe en los comentarios. Hasta pronto.